¿Qué tal mis amigos? Esperando que se encuentren bien. Mi nombre es Sergio Compeán de la empresa Capser, Capacitación y Certificación. Los invito a suscribirse al canal de YouTube. Esto nos ayudará para seguir compartiendo más contenido sobre el izaje de cargas. Vamos a calcular en esta ocasión la masa a elevar. ¿Cuáles son las formas de calcular la masa a elevar? Es importante que antes de realizar un levante, antes de realizar una maniobra, nosotros conozcamos cuál es la masa que vamos a elevar para poder estimar desde la herramienta, desde la configuración de la grúa, desde el tipo de grúa que vamos a utilizar, desde la capacidad de la grúa que vamos a estar utilizando. Para ello necesitamos conocer las características de la carga, y para conocer las características de la carga necesitamos conocer también las medidas. Estas medidas podemos realizarlas directamente a la pieza que vamos a estar elevando. Esto nos va a ayudar para ver por dónde vamos a llevar la carga del punto A al punto B, la ruta que vamos a estar tomando. Las medidas que vamos a realizarle a la pieza, siempre y cuando esta pues sea simétrica, vamos a estar utilizando largo, alto y ancho para poder obtener el volumen de esta pieza. Cuando vamos a estar utilizando una pieza esférica, vamos a utilizar el radio, que el radio es la distancia desde el centro hasta la parte más lejana. Se recomienda siempre medir todas las dimensiones en el sistema internacional, en metros y en centímetros, para no andar ahí revolviendo lo que son libras y pies con los kilogramos y metros. Para ello necesitamos obtener primero el volumen para obtener la masa de la pieza que vamos a elevar. El volumen es una característica importante también de la carga, del manejo de la carga, y ella la podemos obtener mediante el valor de las medidas, como por ejemplo el cilindro. Para obtener el volumen, esta sería la fórmula, que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura, con medidas directas a la pieza. Sí, esto lo podemos hacer sin tener una báscula cerca o un dinamómetro, un sistema de medición de masa. Cuando las formas son algo caprichosas, caprichoso qué quiere decir, que es de diferentes dimensiones, que no es simétrica totalmente o la simetría va a variar, nosotros podemos descomponer lo que es la pieza que vamos a estar evaluando el volumen, para poder después sumar o restar cada pieza y obtener el volumen de la pieza total. La masa debe ser conocida. Lo que les mencioné a un inicio, siempre debemos de conocer cuál es la masa que vamos a elevar. Esto para poder estimar toda la configuración desde la herramienta y de la grúa. No solamente a través de medidas directas la podemos obtener, también puede estar marcada directamente a la pieza, o también puede estar declarada en planos, dibujos técnicos de la pieza. Mediciones directas, esta puede ser con básculas, con celdas de cargas, con dinamómetros, y cálculos con apoyos de tablas de densidad o por peso específico. Pero para ello necesitamos primero conocer el volumen de la pieza. Para calcular la masa, el cálculo de la masa con ayuda del peso específico de los materiales, tenemos la siguiente fórmula, que es muy simple, que lo que vamos a querer obtener es la masa. Esto va a ser igual a volumen por el peso específico. El volumen pues vamos a obtenerlo por medidas directas, y el peso específico nos vamos a ayudar en las tablitas de densidades que están en internet o en algunos libros. Para calcular la masa de un cuerpo solo se necesita conocer el volumen, que eso lo vamos a calcular basado a mediciones directas y por el peso específico del material que vayamos a estar elevando. Este es un ejemplo de una tabla de densidades, una tabla de pesos específicos. Por ejemplo, aquí nos viene el acero en el número 1, y aquí viene cuánto pesa una libra en un pie cúbico. De este lado tenemos cuánto pesa un metro cúbico, cuántos kilogramos pesa en un metro cúbico. Por ejemplo, el acero pesa 7.850 kilogramos en un metro cúbico. Y a través de esta tabla nos podemos apoyar para obtener el peso específico
de los materiales, de las masas que vamos a estar elevando. Para hacer el cálculo de esta masa, primero necesitamos determinar el volumen, cuál es el volumen de todo el cuerpo, después identificar el tipo de objeto, el tipo de material del que está compuesta la carga, después identificar el valor del peso específico en las tablas, cuál es lo que pesa en un metro cúbico, y posteriormente multiplicarlo por el peso específico del volumen. El centro de gravedad de una carga es donde todas las partes de un cuerpo se balancean entre sí. Vamos a poder obtenerla identificando directamente la pieza cuando esta es simétrica. Por ejemplo esta figura, el centro de gravedad va a estar en el centro de la carga cuando esta es simétrica. Cuando esta es asimétrica, que está compuesta por diferentes materiales y es de una forma caprichosa, vamos a tener que buscar nosotros el centro de gravedad. En muchos casos este va a ser a prueba y error. Vamos a hacer el siguiente ejercicio con ayuda de las fórmulas y definiciones anteriores, lo que ya vimos. Vamos a calcular el volumen de la pieza que a continuación se describe. La fórmula es, para obtener el volumen, largo por ancho por alto. Aquí tenemos las medidas. Altura es 0.54, largo 2.55 metros y ancho 0.40 metros. Aquí tengo la operación. Lo que estábamos buscando era el volumen de 0.54 por 2.55 por 0.40. Mi resultado sería 0.5508 metros cúbicos. ¿Qué es lo que hicimos? Multiplicamos la altura, el largo y el ancho para obtener el volumen, que fue 0.5508 metros cúbicos. Ahora vamos a imaginar que esta pieza es de concreto macizo. El concreto macizo, según la tabla de densidades, pesa 2.400 kilogramos en un metro cúbico. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a multiplicar el volumen por el peso específico, suponiendo que esta pieza sea de concreto, y de esta manera vamos a obtener la masa a elevar. Por ejemplo, multiplicamos aquí el volumen, que fue 0.5508, por el peso específico, que son 2.400 kilogramos en un metro cúbico, lo que pesa el concreto, y mi resultado es de 1.322 kilogramos. Esa sería la masa del cubo que vamos a elevar de este prisma rectangular, en caso que sea de material de concreto. Ahora vamos a calcular el peso de este rollo de acero. Acuérdense que cuando es un cilindro hay que utilizar la otra fórmula, que el volumen es pi por radio al cuadrado por altura, para nosotros conocer cuál es el volumen de la siguiente pieza. Para ello existe esta fórmula, que es volumen total igual a volumen 1 menos volumen 2. Esta fórmula es porque el volumen 1 sacamos el volumen de toda la pieza como que si no existiera este hueco. Después le restamos el volumen 2, que ahora sí vamos a restarle el hueco para que nos quede solamente el volumen del material. Utilizamos la fórmula de pi por radio al cuadrado por altura. Volumen 1, que es toda la pieza, es 3.1416 por radio al cuadrado por la longitud, ¿sí? O por la altura. El volumen 1 igual a 3.1416 por 0.75, que es el radio, es la mitad de 1.5 por la longitud o por la altura, que es 1.2. Mi resultado del volumen 1 es 2.1205 metros cúbicos. Ese es el resultado del volumen de toda la pieza, como que si no existiera el hueco de la pieza. Ahora vamos a obtener el volumen 2, que ahora vamos a enfocarnos al hueco para restárselo al volumen 1. Es 3.1416 por 0.2 metros cuadrados, que es lo que mide el centro del centro hacia un costado, que es el radio. Después vamos a multiplicarlo por la altura, que es 1.2 metros, es la misma altura. Mi volumen 2 es igual a 0.1507 metros cúbicos.
Ahora vamos a ver el volumen total. ¿Cuál sería el volumen de solamente todo el acero? Esto vamos a utilizar la fórmula de acá arriba. Volumen total igual a 2.1205 metros cúbicos, que fue el resultado de mi volumen 1, menos el volumen 2, que es 0.1507 metros cúbicos. Entonces el volumen total sería de 1.9698 metros cúbicos. Y este material pues es de acero, que vamos a multiplicar el volumen total por la densidad o por el peso específico. El volumen total es de 1.9698 por el peso específico del acero más común, que son 7.850 kilogramos en un metro cúbico. Mi resultado sería de 15.463 kilogramos. Es lo que pesaría la pieza de acero. Por último, el siguiente ejercicio, vamos a calcular la masa de un tanque lleno de agua, a ver cuánto pesaría si lo fuéramos a elevar. Esto recuerden, siempre y cuando la pieza sea simétrica, o sea cilíndrica, para poder obtener el volumen. Bien, entonces vamos a utilizar la misma fórmula, pi por radio al cuadrado por altura. Vamos a estarla utilizando para los cilindros. El volumen es igual a 3.1416 por 0.30, que es el radio. El radio es la mitad de la base del tanque, por 0.90, que es la altura. Bueno, nuestro volumen sería de 0.254 metros cúbicos. Es todo lo que está dentro del tanque. Ahora vamos a multiplicarlo por la densidad o por el peso específico. Dijimos que era un tanque lleno de agua. El agua pesa 1000 kilogramos el metro cúbico. Y vamos a multiplicarlo 0.254 por 1000. Nuestro resultado sería de 254 kilogramos si este tanque estuviese lleno de agua. Amigos, es un gusto poder aportar algo. Siempre hay que conocer la masa a elevar cuando vamos a colocar una carga de un punto A a un punto B, con grúas, con polipastos. Mi nombre es Sergio Compeán. Los sigo invitando a suscribirse a mi canal de YouTube y a pasar por el TikTok y el Facebook. Certificación y capacitación. Capser.